Hola, ¿cómo están mis alumnos queridos? Bueno, clase de hoy, ahí está el título, sistema urinario, riñón. En realidad es sistema urinario primera parte. Vamos a poner acá primera parte, porque hoy nos vamos a ocupar de lo que es el órgano principal del sistema urinario, que es el riñón, y en la próxima clase vamos a dar lo que es la vía urinaria y vejiga. Bien, el riñón es un órgano par, básicamente. Ustedes saben que la mayoría de las personas en situaciones normales tenemos dos riñones. Es un órgano par que está situado en el retroperitoneo, pero que también, digamos, ocupa una parte que es paravertebral y es tóraco-abdominal. ¿Por qué? Y porque el riñón, al estar ubicado en la profundidad del abdomen, en esta zona que se llama retroperitoneo, yo les voy a dar el concepto de lo que es retroperitoneo para que ustedes se den cuenta que es un espacio, un área que está mucho más profundo que lo que es el peritoneo parietal posterior. ¿Estamos? Entonces, este órgano tiene relaciones, ¿por qué digo yo que también ocupa la región tóraco-abdominal? Porque también tiene relaciones con algunos órganos que están muy en relación con el tórax y obviamente también en el abdomen. Estos riñones, ya les dije que son dos, y obviamente tienen relaciones diferentes a la derecha que a la izquierda. Además, con la variante que el riñón derecho se encuentra ubicado un poco más bajo que lo que sería el riñón izquierdo. Entonces, como ocupan ambos lados, obviamente el riñón derecho va a tener relaciones o vecinos diferentes de lo que hablamos con respecto al riñón derecho. El izquierdo, un tipo de relaciones, y el derecho, otro tipo de relaciones. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la función que tiene el riñón? El riñón es un filtro, básicamente. A lo mejor ustedes lo han visto en la parte de fisiología, que el riñón tiene la posibilidad, a través de unas estructuras que tiene en la corteza, que son los glomérulos renales, que son como ovillos de vasos sanguíneos que tienen la función de ultrafiltrar la sangre. La sangre pasa por a través de esa maraña, de esos ovillos de vasos sanguíneos, y esta ultrafiltración, esta superfiltración de la sangre va a dar como producto final lo que se llama orina. ¿Estamos? Que no es otra cosa que todos los desechos que, digamos, elimina el organismo, desechos que son sustancias que al organismo no le sirven, sustancias fisiológicas, sustancias tóxicas también, por suerte, medicamentos, digamos, parte, digamos, de ciertas partes de la alimentación que tampoco les sirve, que son desechos, que no solamente se eliminan por materia fecal, sino también que por riñón también. Entonces, la función de los riñones es depurar, es decir, es limpiar la sangre de todas esas sustancias que al organismo no le sirven, que obviamente se eliminan por orina. A nosotros cuando vimos la parte de hígado, el hígado ¿qué es? Es el laboratorio, es el transformador. Entonces el hígado transforma sustancias para que luego sean vehiculizadas por la sangre y puedan ser eliminadas por el riñón. De esta manera, así es como estos sistemas se confabulan y funcionan. ¿Estamos? Entonces, esa sería una de las funciones, por supuesto, del riñón, que es el ultrafiltrado de la sangre, que va a terminar siendo como producto final la orina, y otra de las funciones que tiene es la regulación de la tensión arterial. ¿Está? Entonces, por un mecanismo un poco más complejo de lo que sería la filtración de la orina, que incluso es más, con la diuresis, con esa filtración de la orina, obviamente que baja o disminuye lo que se llama el volumen minuto del organismo en la circulación. ¿Está? Entonces, al excretar, al eliminar el riñón
esta parte de la orina de alguna manera descarga el sistema sanguíneo y eso es uno de los mecanismos por los cuales también baja la tensión arterial, regula la tensión arterial. ¿Está? De hecho, hay medicamentos para la tensión arterial que son diuréticos, es decir, que aumentan la filtración o la función del riñón para que de esa manera, al desalojar agua, líquido de la parte circulatoria, la tensión arterial disminuye. Muy bien. Como siempre, en absolutamente todos los órganos que nosotros hablamos obviamente de lo que es el concepto, de lo que es la ubicación. Yo voy a hacer un poco alusión específicamente a la parte renal, aclarando el concepto de lo que es retroperitoneo, para que ustedes no repitan y decir, bueno, el riñón es un órgano retroperitoneal. Por eso, ¿qué quiere decir? ¿Que está atrás del peritoneo? No, es mucho más que eso. El retroperitoneo es un espacio o un área, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, yo acá les voy a escribir para que ustedes lo apunten el concepto de retroperitoneo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? El riñón, ustedes saben, o a lo mejor lo saben, es un órgano que siempre se lo relaciona más con la parte posterior, en la región del dorso, que con la parte anterior. Entonces está más cerca de la parte de atrás que de la parte de adelante. ¿Por qué? Porque está en el retroperitoneo. Entonces, el retroperitoneo como concepto es un espacio o área de la pared posterior del abdomen. De la pared posterior del abdomen, o sea, lo que nosotros muchas veces hemos mencionado como peritoneo parietal posterior. Hay muchos órganos que están adosados al peritoneo parietal posterior. ¿Está? Entonces, es un espacio o área de la pared posterior del abdomen que se encuentra entre el peritoneo parietal posterior, o sea, entre la pared posterior del abdomen y la parte más profunda de lo que se denomina fascia transversalis. ¿Estamos? La fascia transversalis es una membrana que tapiza la capa más interna de los músculos de la región del dorso. ¿Está? Nosotros de adentro para afuera tenemos todos los músculos dorsales, el dorsal ancho y otros más, el cuadrado y el músculo más interno de todos, que es el transverso, el más interno de todos, cerca de la cavidad, está tapizado por una membrana que se llama fascia transversalis. Entonces, esta región que se denomina retroperitoneo está ubicada en la profundidad, en la parte posterior más profunda del abdomen, que es el peritoneo parietal posterior. ¿Estamos? Entonces, entre ese peritoneo parietal posterior y la fascia transversalis, que es la membrana que cubre el músculo más profundo de la región dorsal, es lo que se denomina retroperitoneo. ¿Está? Obviamente que, ¿por qué le digo que es un espacio? Porque no es una cavidad. ¿Está? La cavidad es, digamos, algo hueco, donde en su interior se encuentran órganos. Cavidad torácica, porque es una cavidad que está, digamos, ocupada, es hueca, donde se encuentran los pulmones, el corazón, los grandes vasos. Al igual que la cavidad abdominal, que es otro hueco que nosotros tenemos en el abdomen, donde en su interior se encuentran
órganos, todos los que hemos visto hasta ahora. Pero el caso del retroperitoneo no es hueco. El retroperitoneo es una zona que está comprimida, donde en realidad no hay una cavidad. Existe porque hay algo adentro. Si nosotros sacáramos el riñón, el retroperitoneo desaparece como espacio. ¿Se entiende eso? Eso se llaman cavidades virtuales. No son cavidades reales como el tórax o el abdomen. Entonces, a eso me refiero. Es un espacio o área que en realidad es virtual y existe porque adentro hay algo. En este caso, el riñón. ¿Estamos? Como todos los órganos que nosotros detallamos, vamos a hablar de la conformación externa. Yo se los voy a un poco detallar acá, en lo que sería la conformación externa del riñón. Ya dijimos que es un órgano par tiene forma de poroto. Ustedes lo ven en el gráfico, con lobulaciones. Esto, por supuesto, es el gráfico de un riñón visto por fuera. Habrán comido ustedes alguna vez un riñoncito a la parrilla y ven que tiene como globos, como lobulaciones. El riñón humano es exactamente lo mismo. Es color rojo oscuro. Es color rojo oscuro. Mide. ¿Cuáles son las medidas del riñón? Más o menos 10 a 12 centímetros de largo por 5 a 8 de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor. ¿Sí? Está cubierto en su parte externa por una membrana o cápsula cubierto por una cápsula delicada que se llama cápsula de Gleason. No, mentira. La cápsula de Gleason cubre el hígado. Por una cápsula o cubierta, ¿sí? ¿Estamos? Que es fibrosa. ¿Qué más tiene? Dos caras, anterior y posterior. Tiene dos bordes, lateral y medial, y tiene dos polos o extremidades o extremos, superior e inferior. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Estas son entonces las características de la conformación externa del riñón. Esto es, obviamente, conformación externa, y acá, en primer lugar, le pongo que es un órgano par.
En este gráfico vamos a poner esto que nosotros hemos dicho. Ustedes me dirán qué es esto. Esto es una glándula. Es una glándula denominada glándula suprarrenal, que es la glándula que acompaña siempre el riñón, que tiene distintas funciones. Es una glándula de secreción interna que produce sustancias que sobre todo van a tener implicancias en funciones que están relacionadas con el sistema nervioso. Por eso, en este caso de esta estructura, vamos a analizar únicamente lo que es la estructura del riñón, que es lo que nos interesa a nosotros. Voy a borrar el concepto de retroperitoneo para que podamos completar juntos lo que acabamos de escribir como conformación interna del riñón. ¿Vamos? Muy bien. Esta que se ve, digamos, externamente, le vamos a dejar ahí, porque acá van otras cosas. Bueno, esta que se ve acá, entonces, es la cara externa, convexa hacia afuera, es redondeada hacia afuera, es convexa y redondeada, a diferencia de la cara posterior, que es la que está por dentro, que no se ve, que es recta, es lisa, no tiene las características de la convexidad que tiene la cara externa. ¿Sí? Externa o anterior. Es exactamente lo mismo. La cara posterior o interna es la que les digo yo que es distinta porque es lisa. Esperen un minuto, se me está escapando el pelo. Muy bien. Ahí está. Un borde lateral, que es este, todo esto es lo que es borde lateral, que es obviamente redondeado y amplio, y tiene estas características de tener algunas escotaduras, que es lo que nosotros vemos acá, que interrumpe esta arquitectura y que determina la formación de estas que son las lobulaciones. Las lobulaciones del borde lateral. Tiene un borde medial, que vendría a ser este. El borde medial también tiene escotaduras, pero la característica más importante del borde medial es que no solamente que está situado hacia adentro, sino que está interrumpido por estructuras vasculares muy importantes, que es nada más ni nada menos que el hilio renal. Acá, a este nivel, entra por supuesto, ¿quién? La arteria renal, acá, entra al riñón la arteria renal, ¿y quién sale? La vena. Va a salir acompañando a su hermana arterial, la vena renal. ¿Estamos? Esta es la vena renal. Y la roja, como siempre, es la arteria renal, que ya vamos a ver, obviamente, cuando veamos vascularización, de dónde viene la arteria renal, ¿sí? Esta es la arteria
Y hay otra cosa más en el borde medial de este riñón. La salida de la vía urinaria. Está bien completo este riñón porque a mí me gusta completarlo junto con ustedes. Ahí está la salida de la vía urinaria, representada por esta parte más gruesa que se llama pelvis renal, esta parte más ancha y aplastada, y la pelvis renal se continúa con un conducto largo y derecho, que es por donde va la orina, va a salir la orina del riñón, que es el uréter. Esto ya lo vamos a ver detalladamente cuando veamos vías urinarias. Esto es sistema urinario, primera parte, riñón, porque hay varias cosas a tener en cuenta. Bueno, ahí está el riñón un poco más con la forma que de verdad debe ser. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa tenemos como conformación externa? Tenemos un polo superior, donde está apoyada esta, que es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está apoyada en el polo superior, que es más ancho y redondeado que el polo inferior, que es redondeado, pero es más angosto, es más agudo. Entonces, borde lateral con sus escotaduras que determinan las lobulaciones, un borde medial que se ve interrumpido en su parte media por lo que es el hilio renal, que es la entrada de la arteria renal y la salida de la vena renal, y además también por lo que es esto ancho en forma de embudo, que es la vía urinaria, las vías urinarias, que empieza de ancho a angosto, representado en la parte más proximal por lo que se llama pelvis renal y su continuación denominada uréter. ¿Estamos con eso? Eso sería en cuanto a la conformación externa del riñón. ¿Bien? Me va a dar pena borrar esto porque ahora al riñón lo vamos a cortar longitudinalmente. A este riñón le vamos a hacer un corte sagital, le vamos a sacar la parte externa para ver cómo es el riñón por dentro. Vamos a ver lo que se llama conformación interna del riñón. ¿Estamos? Entonces, capturen esta imagen, que creo que se ve muy bien. Le vamos a sacar a este riñón la glándula suprarrenal, porque esto es conformación interna. Entonces acá le vamos a hacer el polo superior, vamos a borrar los nombres, vamos a borrar las escotaduras del borde y los lóbulos, y nos vamos a quedar con este riñón vacío
que lo vamos a llenar con la conformación interna del riñón, que nos va a mostrar no solamente su arquitectura, sino que nos va a mostrar en esos elementos, en esa arquitectura, cuál es el camino que sigue la orina, ¿no? O que sigue ese ultrafiltrado del plasma de la sangre para que finalmente se transforme en orina y sea eliminado. Bien, ¿estamos con eso? Creo que el hilio tampoco, no, acá el hilio no nos va a servir, por eso también lo voy a borrar, pero lo vamos a volver a dibujar, obviamente, cuando veamos, como vemos siempre, lo que es la vascularización. Vamos a borrar nuestra vena renal, porque quiero que quede solamente este riñón mudo, para que podamos ver bien lo que es la conformación interna. Voy a completar acá la pelvis renal. Así. Bien. La conformación interna del riñón la vamos a dividir en lo que es corteza por un lado y lo que es médula por otro. Entonces, conformación interna, vamos a separar por un lado A lo que es la corteza renal y lo que es B, la médula renal. Digamos, es la gran separación al comienzo de esta conformación interna en dos, ¿sí? No quiero que se confundan la palabra corteza con cápsula, porque la cápsula es esta membrana fibrosa que cubre la superficie, ¿sí? En este corte del riñón, yo hablo de corteza y de médula. La corteza es una franja de tejido, la más externa de todas, mucho más externa que la médula, de color levemente oscura, donde yo les cuento a ustedes para que ustedes sepan todo el sistema de donde comienza la filtración de la sangre para producir la orina. Estos ovillos, digamos, vasculares que empiezan a filtrar la sangre, se llaman glomérulos, es la unidad funcional del riñón. Se encuentran en la corteza. ¿Estamos? Entonces ese proceso de filtración empieza en la corteza y ya después esa, digamos, por intermedio de unos túbulos que tienen, que también forman parte de la corteza, va a comenzar la eliminación de lo que es la orina o esa especie de orina que todavía no está concentrada ni nada,
hacia la médula renal. Entonces acá están los glomérulos con sus conductos, es acá donde se produce este mecanismo de ultrafiltrado. Entonces la corteza es una banda de tejido, el corte sagital, un poco más oscura. Obviamente que estos corpúsculos no se ven a simple vista porque son microscópicos. Bien, entonces esta corteza mide aproximadamente 1 a 2 centímetros de espesor. ¿Estamos? Ahora, eso sí, por dentro de esta corteza, esta es la corteza, se va a encontrar una región de tejido que es, como les diré, más clara. Esto es una región más oscura. Todo lo que está por dentro de esta corteza es una región más clara, donde se van a encontrar las siguientes estructuras. O sea, la médula es más clara, está por dentro de la corteza. ¿Qué elementos tiene la médula? Tiene, en primer lugar, lo que se llaman las pirámides renales. En primer lugar, ¿qué son las pirámides renales? Las pirámides renales son estructuras triangulares cuya base está orientada hacia la corteza y cuyo vértice está orientado hacia el centro del riñón, que son muy numerosas y se encuentran en toda la estructura del riñón, así, base hacia afuera y vértice hacia adentro. Todas estas son pirámides renales. Primer elemento de la médula renal, que es lo que está por dentro de la parte, digamos, de la cortical. ¿Estamos? Son bastante numerosas, aproximadamente por riñón hay de 15 a 20 pirámides renales. Estas pirámides renales tienen en su vértice unas pequeñas perforaciones en todo el vértice que se van a denominar papilas renales. Entonces, el segundo elemento son las papilas renales. ¿Que por qué están perforadas las pirámides? Porque acá empieza la filtración de la orina. La orina pasa, digamos, la filtración pasa de lo que es el glomérulo, de la corteza, donde va a pasar a las pirámides. ¿Y por dónde va a salir el líquido? Por esas perforaciones, como un salero o un pimientero, que son las papilas. Papilas renales.
Separando estas pirámides renales, existen bandas de tejido conectivo que separa cada pirámide de cada pirámide, que son las denominadas columnas renales. Entonces, acá se las voy a poner. Es un tejido de unión entre las pirámides renales que se denominan columnas renales. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con este fluido o este líquido que llegó a la pirámide y salió por estos agujeritos que son las papilas? Tienen que caer en algún reservorio. Así es. Cada papila en su salida tiene una especie de copita. Cada una tiene una copita. ¿Sí? Cada una. Estas copitas que salen en la desembocadura de cada pirámide se denominan cálices menores. Seguimos con los componentes. Cálices menores. Si digo cálices menores, es porque debe haber cálices mayores, claro que sí. Entonces, 4 o 5 de estos cálices menores van a formar lo que se llama un cáliz mayor. ¿Se entiende? ¿Cierto que sí? Miren cómo se va armando esta estructura interna del riñón. Entonces, 4 o 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cálices menores van a formar esta, como si fuera la palma de la mano, donde la palma es el cáliz mayor y los dedos son los cálices menores. Entonces esto es un cáliz mayor. Siendo uno de estos, está siendo cada uno de estos un cáliz menor. ¿Se entiende esto? Por consiguientemente, cálices menores va a haber tanta cantidad como papilas haya o como pirámides haya. Entonces, los cálices menores van a ser más o menos de 15 a 20. Pero como estos cálices menores se van a agrupar en estos cálices mayores, estos cálices mayores van a ser muchos menos. ¿Cuántos cálices mayores? Y 5.
5 o 6. Nada más. ¿Se entiende esto? Entonces miren cómo se va armando la estructura del riñón por dentro. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Entonces, 4 o 5 cálices menores, o 3 o 4, acá hay 3, 1, 2, 3. 3 cálices menores forman un cáliz mayor. 3 cálices menores forman un cáliz mayor. Estos, que por eso les pongo el ejemplo, como si fuera la palma de la mano el cáliz mayor y los 5 dedos serían los cálices menores. Entonces, la cantidad de cálices menores, al agruparse, van a formar cálices mayores, pero en menor cantidad. ¿Estamos? Bien. No sé si acá están muy amontonados los nombres, pero creo que se entiende. Yo para ponérselos en la misma estructura, pero tranquilamente podemos tomar como un cáliz mayor formado por 1, 2, 3 de estas copitas chiquititas que son los cáliz menores. Cáliz menor. Me vuelvo a repetir, de 15 a 20 es la cantidad, y el cáliz mayor serán 5 o 6. ¿Sí? Muy bien. Estos cálices mayores, como verán ustedes, la gran desembocadura que tienen. Bueno, estos cálices mayores van a desembocar en una gran cavidad, que es esta. ¿Estamos? Esa gran cavidad se va a llamar pelvis renal. Que es la parte más ancha de la vía urinaria. Esta pelvis renal, acá se va a juntar toda la orina que se va a eliminar del riñón a través de su continuidad, que es el uréter. ¿Estamos? Esas son las estructuras, estas son las estructuras de la conformación interna. Cálices menores, entonces, que se van a juntar para formar los cálices mayores, y estos cálices mayores van a desembocar en lo que es la pelvis renal. Ese es todo el recorrido que hace la orina desde que sale de la corteza renal. Acá le estoy marcando los cálices, de cómo los cálices menores se juntan para formar varios cálices menores, se juntan para formar un cáliz mayor. A nivel de los cálices menores, es el comienzo de la vía urinaria. Esto lo pregunto. Entonces, en los cálices menores
se puede decir que es el comienzo de la vía urinaria. ¿Sí? Esto es importante porque obviamente la vía urinaria no comienza acá en la pelvis renal y en el uréter, no. Esto ya es vía urinaria, porque esto ya es hueco. Ya son como conductos en forma de una mano. Entonces acá sí les quiero aclarar, donde yo les puse cáliz menor, les pongo aclarando que es el comienzo de la vía urinaria. Tan, tan, tan. Lo pongo con signo de admiración, porque eso es un dato importante. Esta pelvis renal, que figura acá, es un verdadero embudo, tiene forma como si fuera de embudo aplastado, en donde, por supuesto que tiene una parte más ensanchada que se va afinando y que va a terminar en un conducto en esto que se llama unión pielocalicial. Acá, a continuación de la unión pielocalicial, es decir, une los cálices con la pelvis, y va a continuar a lo que se denomina uréter. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lamentablemente voy a tener que borrar este gráfico, que yo creo que está explicativo, yo creo que este gráfico se entiende, igualmente figura en el libro, pero esquemáticamente me parece que es como que en la medida que nosotros vamos haciendo el gráfico juntos, esto también se les va grabando a ustedes, para que vean que no es difícil, es un dibujo que empieza por la corteza, termina y sigue con la médula, con todos los organitos y todas las estructuras que tiene la médula. Entonces de esa manera ustedes se van grabando sobre todo todos estos nombres de alguna manera de estas estructuras internas que son tan importantes. Muy bien, yo al comienzo del tema cuando hablé que el riñón es un órgano par, les dije que están ubicados, por supuesto, en el retroperitoneo, y la posición de los riñones es oblicua, ligeramente hacia afuera. Se los digo ahora si no se los dije. Posterior, oblicuo, ligeramente hacia afuera, donde el riñón derecho está un poco más debajo que el riñón izquierdo. Por lo tanto, no solamente van a tener relaciones diferentes, uno por ser izquierdo y el otro por ser derecho, sino porque están a distintas alturas. Ambos, por supuesto, están ubicados a nivel de las fosas lumbares, uno siempre que le duelen los riñones. ¿Qué hace esto? Se toma atrás porque está más cerca el riñón en la parte posterior que en la parte anterior. Entonces sí se considera que están situados en las fosas lumbares, con esta orientación ligera donde el derecho es un poco más bajo que el riñón izquierdo. Muy bien. Entonces, en esta ubicación,
cuando yo les hablo de ambos y las relaciones, obviamente que las relaciones van a ser relaciones diferentes en un riñón que en otro. Entonces, vamos a hacer una pequeña gráfica. Ya no le voy a hacer las lobulaciones ni los chiches que les hago antes, porque esto es un gráfico que a nosotros nos va a servir también para algo que viene a posteriori, que es nada menos que la vascularización, ¿ok? Entonces, ahí está un riñón derecho y un riñón izquierdo. Acuérdense que es posición anatómica, acuérdense que estamos así, ¿de acuerdo? Entonces, riñón derecho y riñón izquierdo. Perfecto. Bueno. Sí, obviamente en ambos está, no es que sea uno más grande que otro, ¿no? Lo que pasa es que se nota que está uno más abajo y uno más arriba. Vamos a hacerlo un poco más como que se vea un poco mejor. Ahí está. Bien. Relaciones del riñón derecho. El riñón derecho, por la parte superior, se relaciona con el hígado, tiene otras dos relaciones más, ángulo hepático del colon en su parte media y en su parte inferior se relaciona con el duodeno. ¿Sí? En cambio, el riñón izquierdo, obviamente por estar a la izquierda, se relaciona en la parte superior con el estómago, casi prácticamente en el polo. Acá, por supuesto, no nos olvidemos de la vía urinaria. Ya sabemos que sale de acá. En esta parte media, en contacto un poco con la salida de la vía urinaria, se va a relacionar con el páncreas. Un poquito más abajo. Porque acá quiero dejar un espacio para el vaso. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos este vaso? Bueno, el vaso, ustedes se acuerdan que en la cara visceral tenía la impronta. ¿De quién? Del estómago, del colon, el colon transverso y del riñón izquierdo. Bueno, acá está, relacionado con el vaso. Esta parte de abajo, un poco en contacto también con la salida de la pelvis renal, viene el páncreas. Y después, con un pedacito con asas delgadas, o sea, intestino delgado, en esto sería. Y esta partecita
con el colon en su ángulo esplénico, o sea, la flexura izquierda del colon. ¿Se entiende esto? Hígado, polo superior y casi parte media, ángulo hepático del colon, en la parte media, y en la parte inferior con el duodeno para el riñón derecho. Y para el riñón izquierdo, el polo superior, estómago, un poco la parte media con el vaso y por debajo con el páncreas. Comparten un poco el polo inferior, la parte interna para las asas delgadas, o sea, obviamente que eso es yeyuno ilion, y para el colon en el ángulo esplénico, o sea, la flexura izquierda, o ya un poco colon descendente, para esta parte que sobra en el borde, cerca también del polo inferior. ¿Estamos? Esas son lo que serían las relaciones de ambos riñones, al estar obviamente uno de cada lado y otro un poco más bajo, que en este caso el derecho, más bajo que el izquierdo. ¿Está bien? Bueno. Y como siempre, viene a continuación y al final, como siempre, la vascularización. La vascularización del riñón es sencilla. En ese gran caño maestro arterial que viene de allá del ventrículo izquierdo, que es la aorta, ventrículo izquierdo, callado aórtico, aorta torácica, diafragma, aorta abdominal, y ahí larga el tronco celíaco, larga o digamos tiene colaterales como el tronco celíaco, visto ya, sabido y aprendido. Un poco más abajo la arteria mesentérica superior, un poco más abajo la arteria mesentérica inferior. Y abajo de la arteria mesentérica inferior salen dos caños perpendiculares prácticamente de esa aorta abdominal, que son las arterias renales, renal derecha y renal izquierda. Yo les diría que la arteria renal es la última colateral de la aorta. ¿Estamos? O sea, son las últimas ramas que salen de los costados de la aorta, porque más abajo ya la aorta se divide en dos otros caños que van a las piernas, a los miembros inferiores, que son las arterias ilíacas. ¿Está? Por eso la aorta termina en pantalón en una ilíaca primitiva derecha y una ilíaca primitiva izquierda, que a su vez cada una se va a dividir en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. A esas arterias ilíacas las hemos nombrado, por ejemplo, cuando vimos recto y vemos que la arteria rectal media, que va a la mitad del recto, proviene de la arteria ilíaca interna. La ilíaca interna es la división de la ilíaca primitiva, que son las dos ramas terminales de la aorta. La aorta, cuando pasa por el abdomen, se acabó el abdomen, pero que vienen los miembros inferiores. Entonces tiene que dividirse en dos para ir a la región de la ingle y a la región de los miembros inferiores, o sea, las piernas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, vamos a borrar las relaciones. Y acá, en la vascularización del riñón, no solamente está la arteria aorta abdominal muy conocida, sino que hay otra vena muy conocida por nosotros, que es la que trae, digamos, la CO2, que viene de los miembros inferiores, está, y que se une de dos venas que también son las ilíacas y femorales de las piernas, se unen para formar la gran vena cava inferior, que ya
entrando a la pelvis y entrando al abdomen, ya es vena cava inferior, que ustedes se acuerdan todo lo que hace hasta que llega allá a su desembocadura, junto con la superior, en la aurícula derecha del corazón. ¿Estamos? Bien. Todo esto es recordatorio, por eso todo tiene que ver con todo y ustedes atesoren los conocimientos, no se olviden, no estudien, o sea, esto es un consejo, obviamente no lo estoy retando, pero ustedes no estudien únicamente para saber en ese momento o para el parcial. Estudien para poder relacionar todo con todo. Y a medida que nosotros avanzamos en los temas, vamos uniendo terminología y vamos uniendo estructuras que ya vimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Bien, entonces acá, en esto que es la vascularización, obviamente que es muy importante hacer los dos riñones. Vamos a hacer la vía urinaria como corresponde. Uy, prefiero que me salga. Ahí va, bueno, más o menos. Esto es para el riñón derecho, más bajo. Pregunto, a esto lo pregunto, así que vamos a ver cómo se lo acuerdan, porque esto lo pregunto. Y esto es riñón izquierdo. ¿Estamos? Con su vía urinaria. Ya vamos a ver dónde va esto. ¿Quién viene acá? La aorta. ¿Aorta qué? Aorta abdominal. Acuérdense que la aorta abdominal tiene un recorrido bastante posterior. Bueno, la aorta abdominal que viene por acá tiene sus dos colaterales para el riñón, arteria renal izquierda. Acuérdense la posición anatómica. Y la arteria renal derecha. Vean ustedes que por la posición del riñón derecho, la arteria renal derecha es oblicua, la arteria renal izquierda prácticamente perpendicular a la aorta. Pero la arteria renal derecha es un poco oblicua antes de entrar en el riñón. Pero no solamente es oblicua, sino que es más larga. Pero no es más larga porque esté más bajo el riñón. Es más larga porque la aorta abdominal, al lado
descansando sobre la parte derecha de ella misma, tiene otra estructura que la aleja del riñón derecho. La otra estructura que tiene la aorta al lado del lado derecho es la vena cava inferior. Siempre la arteria va junto con la vena. Nunca me vayan a decir vena aorta porque los voy a matar. No existe la vena aorta. Acá al lado, pegadita a la aorta del lado derecho, está ella, la vena cava inferior. Ella atraviesa todo y está en todos lados. Es como la aorta, al igual que la aorta, muy protagonista. Vena, cava inferior. Yo, a los fines prácticos, vamos a dibujar las venas renales desde la cava al riñón, pero ustedes acuérdense que las venas se forman al revés. Las arterias van de mayor a menor y las venas que se forman en los capilares de acá, de adentro del riñón, estas se llaman vénulas, porque son tan chiquitas que son vénulas, lobulillares. Estas venas lobulillares se van a juntar formando venas lobulares. Van de menor a mayor, empiezan como de capilares y se juntan formando venas lobulares, y estas venas lobulares se van a juntar para formar, acá hay otra, ¿no es cierto? Acá hay otras, venas lobulares se van a juntar para formar, ¿quién? La vena renal, que va a desembocar ¿dónde? En la vena cava inferior. Un poco por delante de la arteria renal derecha va a ir esta, la vena renal derecha. De igual manera, acá estas venas lobulillares van a formar venas lobulares que van a ir a constituir, porque se van a unir en la vena renal izquierda, que va a desembocar ¿dónde? También en la vena cava inferior. Entonces ahí está constituido el hilio renal. Estamos arteria y vena renal, será derecha o será izquierda. Pero acá se produce un, digamos, fenómeno curioso. Como les dije, la arteria renal derecha es oblicua y más larga que la izquierda, la arteria, porque tiene que, acá tiene la vena cava, entonces necesita un brazo más largo para llegar al riñón. Y a diferencia de
la vena renal izquierda va a ser más larga que la vena renal derecha, porque está más lejos al estar al lado de la aorta. Acá mismo se ve que la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. Es una cuestión de vena renal izquierda. ¿Estamos? Entonces, de esa manera queda constituida la irrigación de los riñones, representados básicamente por la arteria renal y la vena renal, derecha o izquierda, respectivamente. ¿Estamos? Y ahí está el tema de la longitud mayor de la arteria renal derecha y de la longitud mayor de la vena renal izquierda, por una cuestión de espacio y de ubicación que en su brazo derecho la aorta tiene en la salida de la arteria renal la vena cava inferior. ¿Estamos? Entonces esta sería la disposición. Con esta clase terminaría la clase de, con esta, digamos, sí, con esta clase, bien digo, terminaría la primera parte de sistema urinario. La próxima clase es sistema urinario 2, donde ya vemos las vías urinarias y la vejiga. ¿Está? Porque obviamente que este gráfico acá está incompleto. Estos son pelvis renal, uréter, pero estos uréteres tienen que acá abajo un reservorio que es la vejiga urinaria. Este es el grafiquito, digamos, el dibujito del sistema urinario completo. La próxima clase entonces nos dedicamos a lo que es uréter y vejiga, y un poco de uretra también vamos a mencionar. ¿Estamos? Nos vemos. Cuídense, quédense en casa y estudien porque el parcial es en el mes de octubre y voy a tratar de darlo terminando todo el temario para que la última actividad que tengamos sea el parcial, que ojalá pueda ser entre la segunda y la tercera semana más bien de octubre. Vamos a ver si me autorizan eso porque nosotros hicimos tarde el parcial primero. Al parcial primero lo hicimos prácticamente con un mes de retraso a pedido mío. Entonces voy a ver si me autorizan a terminar con todo el temario, que no es mucho lo que falta, para que el temario completo entre en el segundo parcial y también tengamos tiempo para considerar los parciales recuperatorios. Así que será hasta la próxima.